Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buen día, muy Muy bien. buenos días, muchas gracias por este contacto, Delfina. No, al contrario, ustedes. Bueno, yo le decía, antes de entrar a la campaña, yo decía que se dio a conocer hace poco, creo que hace un mes o un poquitito más, un informe del INDEC que, apoyado obviamente en lo que es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, el área de la ONU, impulsó este análisis o este relevamiento de cuánto sería el impacto económico en términos del PBI, fundamentalmente de las tareas de cuidado, ¿no?, en la sociedad argentina. Primero, tomemos en cuenta eso, ¿no?, porque a partir de ahí han impulsado la campaña. Básicamente, ¿qué es lo que estaba midiendo el INDEC? ¿Qué es lo que dijo el INDEC en eso? Bueno, el INDEC lo que hizo fue hacer una medición que lo que estima es todas esas tareas de cuidado y domésticas que hacemos todos los días de manera gratuita en nuestros hogares, es decir, desde ir a hacer las compras, cocinar, limpiar la casa, llevar a los chicos al colegio, llevarlos al médico, ir a comprar los medicamentos, bañarlos, asistir a personas mayores, es decir, hacer el apoyo escolar, digo, una cantidad de tareas que hacemos las familias, digamos, en distintas intensidades todos los días. Eso lleva, digamos, mucho tiempo, ¿no? Muchas veces uno lo naturaliza o lo tiene asimilado a la vida cotidiana, pero son tareas que llevan mucho tiempo y esfuerzo. Entonces lo que se hizo fue estimar si todas esas tareas se remuneraran, es decir, así como a veces le pagamos a trabajadoras de casas particulares para hacer alguna de esas tareas, ya sea cuidar niños, cuidar personas mayores o hacer las tareas domésticas, si pagáramos todas esas horas a todas las personas que lo hacen de manera gratuita, ¿qué tipo de dimensión tendría esa actividad económica en nuestra economía? Porque si fuera una actividad económica más, como cualquier otro trabajo, bueno, la estimación busca ver eso. Y lo que es interesante de esa estimación es que asignándole justamente el salario o el valor hora que tienen las trabajadoras de casas particulares, lo que vemos es que se convertiría en la actividad económica principal del país, porque aporta al PBI más que la industria o más que el comercio. O sea, sería una dimensión de aporte a la economía enorme. Claro. La cuestión es que, como decía al principio, eso normalmente las familias lo hacen de manera gratuita, no se considera una actividad económica, pero la realidad es que sí es un trabajo, ¿no? Se remunere o no, la idea de esto es decir, eso también es trabajo. Claro. Ahora, a ver, yo ya me imagino el pensamiento de muchos en su casa que están escuchando esto y dirá, bueno, pero eso es algo que lo tenés que hacer, es para vos, es privado o es para tu familia. Como que no le encuentran el valor social a las tareas de cuidado que uno hace en el hogar. Justamente la campaña es visibilizar eso. Bueno, es que es una discusión interesante precisamente porque justamente el sentido común y digamos todas las familias por supuesto quieren y hacen todo lo posible para cuidar y sostener a sus seres queridos y a sus hogares de la mejor manera que pueden. Pero la realidad es que ese cuidado de las personas no es solo un asunto de las familias. Digamos, la campaña lo que busca poner en discusión es que no es que las familias no tienen un rol o que las familias van a dejar de hacer tareas en sus hogares con sus familiares, sino que las familias no están solas en esa responsabilidad del cuidado. Porque a fin de cuentas, esas tareas de cuidado son necesarias para la sociedad, es decir, no podemos sobrevivir sin esas tareas. Y es un bien también público, ¿no? Digo, la sociedad se beneficia de ese cuidado cuando, digamos, no sé, los niños crecen, después se vuelven trabajadores, gente que produce, que aporta economía. Es decir, ese trabajo de cuidado que hacemos de manera gratuita, de cualquier manera, más allá de que lo hacemos por amor a la familia, es un trabajo que aporta a la economía, porque sin ese trabajo no tendríamos personas que trabajen, que crezcan, que se desarrollen. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, hay que pensar también que el cuidado justamente tiene que ser una tarea socialmente compartida, es decir, hay distintos actores que pueden participar de ese cuidado y deben hacerlo. Por ejemplo, no sé, digo, el Estado tiene responsabilidades de cuidado y por eso mismo y tiene responsabilidades hacia las familias, es decir, el Estado debe apoyar a las familias y brindarles ciertos servicios y tiempos para poder llevar adelante la tarea de cuidar. Claro. Eso está, por ejemplo, digo, en, no sé, la Convención del Derecho del Niño, donde dice, bueno, los estados tienen la obligación de apoyar a las familias en su responsabilidad de cuidado. ¿Y eso cómo se traduce, digamos? Bueno, los estados brindan, por ejemplo,
jardines de infantes públicos, brindan a trabajadores formales, en este caso, licencias, por ejemplo, después del nacimiento o con la adopción, te brindan un tiempo para cuidar porque reconocen que vos necesitas encargarte de ese cuidado, y eso lo regula el Estado, por ejemplo, ¿no? Con las leyes. Entonces, en realidad, lo que estamos promoviendo es decir, bueno, el cuidado no es solo una cuestión familiar. Hay una red de servicios, hay una, desde servicios comunitarios, servicios privados, las personas recurren a un montón de servicios para poder cuidar. Tienen que pagarle a veces a cuidadoras, tienen que pagar quizás jardines privados, o tienen que pagarle a un acompañante terapéutico. Hay un montón de cuestiones que hacen las familias, que en realidad la idea es decir, bueno, como el cuidado, todas las personas deberíamos tener acceso a ese cuidado, a poder cuidar y a recibir ese cuidado, la idea es que las familias no estén solas en esa tarea. Porque lo que sucede también es que no todas las familias tienen las mismas condiciones para cuidar. Claro. Porque muchas veces depende de los recursos que tengas. Pongamos dos casos muy distintos, ¿no? Una familia que tiene alto nivel adquisitivo, puede pagarle a niñeras, puede pagarle a una cuidadora domiciliaria para una persona mayor, accede a los medicamentos sin problema, paga su prepaga, ¿no? Ahí tiene los medios económicos para pagar un montón de cosas que de otra manera no tendrían cómo resolver. Si una familia no tiene esos medios económicos, y pensemos, no sé, el jardín de infantes tiene media jornada, y las familias tienen que salir a trabajar, y por ejemplo la abuela también trabaja, no tienen con quién dejar a los chicos. ¿Cómo hacen esas familias para poder trabajar y a la vez cuidar de sus hijos? Claro. Ahí hay pocas opciones. Entonces la idea no es que cada familia se arregle como puede, sino que haya una red de apoyos y de servicios que hagan que ese cuidado, ¿no?, accedamos todos a un mejor cuidado, porque en definitiva es lo que nos permite desarrollarnos como sociedad. Claro. Básicamente es recuperar el principio de por qué nos hemos asociado en comunidad, ¿no? Que es básicamente... Totalmente, sí. Exactamente. El cuidado, si lo compartimos y lo distribuimos mejor, termina siendo una tarea que nos aporta a todas las personas, es bueno para todas las personas y para la sociedad, y también se hace una tarea un poco menos costosa, para muchos, están haciendo malabares para poder cuidar y hacer las cosas de la casa y el trabajo y llegar con todo. Entonces, si lo distribuimos mejor, la realidad es que eso quizás se vuelve un peso un poco menor, porque los datos también lo que muestran es que uno de los principales focos de tensión y de conflicto en las familias tiene que ver con cómo distribuyen, cómo gestionan las tareas domésticas y de cuidado, porque suelen ser cosas que tenés que resolver todos los días, mucha logística. Entonces, las familias, cuando no tienen buenos apoyos, eso se vuelve un factor de estrés en las familias, de conflicto, de tensión, de conflicto de pareja. Eso también contribuye quizás a veces a que las dinámicas familiares se tensionen. Entonces, lo que estamos proponiendo es tener esta conversación para decir, esto es un asunto de todos, nos tiene que preocupar a todos, y si mejoramos las redes, las familias van a poder hacer con mejores condiciones. Claro. Ese es un poco el objetivo de llevar esta conversación, porque el cuidado es algo que no podemos dejar de hacer, Si lo dejamos de hacer, las personas los niños no pueden sobrevivir, las personas mayores tampoco pueden seguir con su vida a veces independiente, necesitamos los cuidados. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo lo hacemos como sociedad? ¿Cómo resolvemos esos cuidados? Claro. Para cerrar, Delfina, ¿no? Hay que tomar en cuenta que uno dice, bueno, en la sociedad dentro de la sociedad hay desigualdades, hay asimetrías, hay algunas cuestiones como, por ejemplo, habrá sectores que tendrán justamente para cubrir que alguien más haga las tareas de cuidado, para eso están los trabajadores de casa particular, existen y son un montón. Pero la realidad es que también dentro de esas mismas desigualdades entre los diferentes sectores, dentro de las mismas familias también hay desigualdades, ¿no? No todos cuidan de la misma manera y no todos dedican el mismo tiempo a los cuidados de tareas. Por lo general son las mujeres las que ocupan mayor parte de su tiempo en esto. Exactamente. Eso también nos muestran los datos oficiales, las estadísticas que mide el INDEC, justamente muestran que todavía tenemos una gran desigualdad al interior de las familias, que suelen ser, las mujeres ocupan en promedio el doble de horas por día a estas tareas que son, ¿no? Que como vos decías al principio, ¿no? Las familias lo hacen porque piensan que es lo que corresponde y demás, pero dentro de esa familia no se distribuye esa carga de la misma manera. Entonces suelen ser las mujeres las que quizás las estadísticas muestran que 1 de cada 10 mujeres deja de trabajar cuando tiene su primer hijo,
y eso asciende a 2 de cada 10 mujeres cuando tienen 2 hijos o más. Eso no pasa con los varones, digamos, los varones siguen trabajando, tengan 1, 2, 3 hijos de la misma manera, pero sí son las mujeres las que adaptan su carrera profesional o su inserción laboral, su generación de ingresos, digamos, a partir de las necesidades de cuidado. Bueno, la idea también es decir, este es un asunto de todas las personas tenemos responsabilidad de cuidado, por ejemplo, hacia nuestros hijos. Ambos padres tienen la misma responsabilidad, entonces hay que llevar también una discusión que es cultural sobre, bueno, ¿cómo nos hacemos cargo de ese cuidado al interior de las familias? Creo que eso hemos avanzado, digamos, en las discusiones en estos últimos años. Hay muchos más padres que buscan estar más involucrados en la crianza de sus hijos, estar más presentes. Sí. Entonces no estamos en el mismo lugar que hace 50 años, o no, digo, uno mira a nuestros padres o nuestros abuelos, no estamos en el mismo lugar, pero todavía nos falta muchísimo para poder alcanzar un estado de mayor equidad hacia esas tareas. Porque la realidad es que siempre se pensó que era una cuestión de mujeres, y en realidad cuidar a una persona es un asunto de todos, de todas, de todos. No es solo una cuestión de mujeres. Entonces, esa es otra de las discusiones que tenemos que dar, porque si distribuimos mejor adentro de los hogares y también tenemos una red de apoyo pública, privada, comunitaria más fuerte, el cuidado se vuelve algo que nos va a aportar bienestar y que lo vamos a hacer con mayor disfrute y un poquito menos de estrés y de tensión, que es lo que a veces sucede o lo que vemos que sucede ahora en las familias. Bien. Delfina, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Que tengan... Igualmente por usted. Hablábamos con Delfina Giannone Sienra, directora del área política de ELA.